Cuzco escucha antes de mirar. Primero llega el rumor. Pasos, rezos, órdenes secas, metal contra piedra. Después aparece el prisionero. Túpac Amaru, último heredero de Vilcabamba, cruza la plaza mientras balcones y tejados se llenan de rostros indígenas. Hay sacerdotes, soldados, funcionarios y antiguos señores andinos obligados a presenciar el final de una línea que había gobernado montañas, valles, caminos y calendarios. Cajamarca no había cerrado la historia. La muerte de Atahualpa tampoco. Durante casi 40 años, más allá de los caminos vigilados por los españoles, un corazón político siguió latiendo en la frontera húmeda donde los Andes caen hacia la selva. Allí, entre barrancos, puentes de cuerda, maizales escondidos y caminos devorados por raíces, Vilcabamba sostuvo una resistencia que no fue solo militar. Fue corte, refugio, amenaza diplomática y recordatorio incómodo. El imperio inca no había aceptado desaparecer. Roma no pudo verlo, porque Roma ya era ruina, pero su sombra sirve para entender el tamaño del secreto. Todo imperio cree que conquistar una capital basta para conquistar el tiempo. Vilcabamba demostró lo contrario. La conquista podía tomar Cuzco, levantar iglesias sobre templos, nombrar virreyes y escribir sentencias. Pero durante décadas no pudo borrar la idea más peligrosa de todas, que todavía existía un Inca libre. La herida empezó antes de Vilcabamba. En 1532, la captura de Atahualpa en Cajamarca quebró el centro visible del poder inca, pero no destruyó de golpe la maquinaria social que sostenía el Tahuantinsuyo. El imperio ya venía marcado por una guerra sucesoria entre Atahualpa y Huáscar, por tensiones entre linajes, regiones conquistadas y élites locales que habían obedecido a Cuzco sin olvidar sus agravios. La llegada española no cayó sobre un bloque intacto, sino sobre un mundo enorme que estaba reorganizando su obediencia. Cuando los españoles entraron en Cuzco, la victoria dependió tanto del hierro y los caballos como de las alianzas andinas. Huancas, Cañaris, Chachapoyas y otros grupos no fueron simples comparsas de una historia extranjera. Muchos vieron en los recién llegados una oportunidad para ajustar cuentas con la dominación inca. Esa grieta fue decisiva. Un puñado de europeos no podía ocupar solo una cordillera imperial, pero sí podía moverse dentro de una red de rivalidades ya encendida. Manco Inca apareció en ese tablero como una solución útil para los conquistadores y como una esperanza ambigua para los suyos. Reconocido al principio bajo tutela española, podía ofrecer continuidad ritual mientras los nuevos amos repartían botín, cargos y encomiendas. Pero esa continuidad era una jaula. El joven soberano veía cómo el poder que representaba se vaciaba desde dentro. Los templos eran saqueados, la nobleza quedaba dividida, la autoridad se convertía en instrumento ajeno. La primera resistencia de Vilcabamba nació de esa contradicción brutal, un inca coronado que descubrió que su corona ya no le pertenecía. La ruptura no fue inmediata, y por eso fue más peligrosa. Manco Inca aprendió desde dentro cómo funcionaban los conquistadores, su hambre de metal, sus disputas entre bandos, su dependencia de intérpretes y aliados, su necesidad de legitimar cada paso ante los ojos de la población andina. También conoció la humillación. Fue presionado, vigilado, tratado como rehén de una autoridad que decía reconocerlo mientras lo despojaba de margen real. La rebelión no surgió de un arrebato, sino de una acumulación de señales. En 1536, Manco logró salir de Cuzco y convocó una ofensiva que estremeció todo el dominio español. El cerco de Cuzco convirtió la antigua capital imperial en una trampa de piedra. Las alturas de Sacsayhuamán, las calles, los accesos y las llamas de los techos formaron un paisaje de guerra. No era una revuelta menor. Al mismo tiempo, otras fuerzas andinas presionaban rutas y ciudades. Lima también sintió la amenaza. Durante meses, los conquistadores comprendieron que su victoria podía deshacerse. Pero la fuerza de Manco tenía límites. Los españoles resistieron con caballería, armas de acero, arcabuces, experiencia de asedio y sobre todo con aliados indígenas que conocían los caminos y compartían enemigos. La guerra no era españoles contra incas en estado puro, era una guerra civil andina atravesada por una invasión europea. Cuando los refuerzos llegaron y las facciones españolas volvieron a moverse, Manco entendió que Cuzco ya no podía recuperarse de forma limpia. La capital sagrada había dejado de ser el centro desde el que resistir. El nuevo centro tendría que esconderse.
La retirada de Manco no fue una fuga sin rumbo, fue una elección geográfica. Después de resistir en el Valle Sagrado y golpear a los españoles en terrenos donde la caballería perdía parte de su ventaja, el Inca se internó hacia Vitcos y luego hacia Vilcabamba. Ese desplazamiento cambió la naturaleza de la guerra. Ya no se trataba de sostener una capital expuesta, sino de obligar al enemigo a entrar en un mundo que no dominaba. Vilcabamba era difícil antes incluso de ser fortaleza. Los caminos subían y caían entre montañas húmedas, quebradas hondas, ríos violentos y bosques de niebla. Un ejército podía avanzar, pero no sin cansarse, desordenarse y depender de guías. Las armas europeas seguían siendo letales, pero los caballos sufrían en pasos estrechos, los carros no servían, la pólvora se volvía vulnerable al clima, y cada puente podía convertirse en decisión estratégica. La selva no era un decorado, era parte del sistema defensivo. El nuevo refugio permitió a Manco hacer algo más importante que sobrevivir. Le permitió reconstruir una corte, donde el enemigo esperaba encontrar restos dispersos. Vilcabamba empezó a levantar una autoridad alternativa. Nobles, servidores, guerreros, mensajeros, sacerdotes, familias y especialistas que sostenían la vida cotidiana del estado neo-inca. La resistencia dejó de ser solo memoria de Cuzco. Se convirtió en una forma de gobierno entre dos mundos, la piedra imperial de los Andes y la espesura de la montaña tropical. Vilcabamba no fue una cueva de fugitivos, fue un territorio político. Desde sus centros en Vitcos, Vilcabamba la Vieja y otros enclaves, los incas de la resistencia mantuvieron rituales, jerarquías, almacenes, campos de cultivo y redes de mensajeros. La autoridad ya no podía presentarse con el esplendor intacto del antiguo Tahuantinsuyo, pero conservaba lo esencial, una figura real, una memoria dinástica y la capacidad de hacer que otros obedecieran, ayudaran o temieran. Ese equilibrio era frágil. Los grupos vecinos no siempre actuaban por lealtad inca. Algunos colaboraban por conveniencia, otros resistían a su manera, otros calculaban el peso creciente del poder español. Vilcabamba tenía que negociar no solo con los invasores, sino con el mosaico andino que la rodeaba. Cada valle podía ser refugio, frontera o amenaza. Cada mensajero llevaba más que palabras, llevaba señales de fuerza, promesas, advertencias y noticias sobre los movimientos de Cuzco y Lima. Por eso, el secreto de Vilcabamba no fue estar perdida, fue estar presente sin dejarse poseer. Para los españoles, su existencia impedía cerrar jurídicamente la conquista. Mientras hubiera un Inca libre, la dominación podía parecer incompleta. Para muchos andinos, incluso los que no se unían a ella, Vilcabamba conservaba una posibilidad simbólica, la idea de que el orden nuevo no era inevitable. En una guerra de imperios, a veces una frontera escondida pesa más que una ciudad conquistada. Desde Vilcabamba, Manco Inca observó también las grietas españolas. Los conquistadores no formaban una maquinaria perfecta. Pizarristas y almagristas se enfrentaron por botín, jurisdicción y prestigio. La ejecución de Diego de Almagro, el asesinato de Francisco Pizarro y las guerras civiles entre españoles abrieron un escenario que Manco supo leer con frialdad. Si los invasores podían destruirse entre ellos, la resistencia debía ganar tiempo. La guerra de Vilcabamba se movió entonces como sombra sobre caminos, encomiendas y poblados aliados de los españoles. No siempre buscaba una gran batalla. Buscaba incomodar, castigar, recordar que el control colonial se adelgazaba en cuanto abandonaba los centros fuertes. En la montaña, una emboscada podía valer más que una carga frontal. Un puente cortado podía ser más útil que una muralla. Un rumor bien colocado podía obligar a mover tropas, gastar recursos y retrasar decisiones. La ironía más amarga llegó cuando Manco dio refugio a españoles fugitivos vinculados a esas luchas internas. Aquellos hombres, acogidos en su espacio de protección, terminaron asesinándolo hacia mediados de la década de 1540. Fue una muerte de traición, no una victoria de campo abierto. Sin embargo, el golpe no cerró Vilcabamba. La dinastía resistió al asesinato de su fundador. En ese detalle se ve la profundidad del proyecto. No dependía solo de un hombre, sino de una legitimidad que seguía buscando cuerpo. Tras la muerte de Manco, la resistencia entró en una etapa menos espectacular, pero no menos decisiva. Sari Tupac, uno de sus hijos, heredó un mundo encerrado entre dos presiones. De un lado, Vilcabamba ofrecía continuidad y peligro. Del otro, los españoles podían ofrecer tierras, rentas, bautismo, reconocimiento parcial y una vida más segura bajo vigilancia. La conquista no avanzaba solo con espadas.
también avanzaba con pactos. La salida de Sari Túpac hacia territorio controlado por los españoles mostró que la nobleza inca no tenía una sola respuesta ante la derrota. Algunos eligieron adaptación, otros resistencia, muchos navegaron entre ambas. Aceptar una merced o un repartimiento podía parecer rendición, pero también era una forma de preservar linajes, bienes y supervivencia familiar. La historia andina no cabe en una división limpia entre héroes y traidores. Se escribió en zonas grises, donde cada decisión podía salvar una casa y debilitar un reino. Para Vilcabamba, esa negociación fue un corte interno. Si el inca aceptaba salir, el refugio perdía una parte de su brillo. Pero al mismo tiempo, el vacío abría espacio para quienes no querían entregar la independencia. Titu Cusi Yupanqui emergió como figura central en ese escenario. Con él, Vilcabamba empezó a hablar el lenguaje doble de la frontera: lanza y carta, amenaza y acuerdo, memoria inca y palabras cristianas. La resistencia aprendía a sobrevivir usando también las herramientas del enemigo. Titu Cusi Yupanqui comprendió que una guerra larga no se gana solo en los caminos, también se pelea en la memoria. Desde Vilcabamba mantuvo acciones de presión y negociación, recibió emisarios, permitió la presencia de religiosos en ciertos momentos y dictó una relación sobre la conquista que conservaba una mirada inca de los hechos. Esa palabra escrita, nacida del contacto y de la tensión, era un arma nueva, el relato del vencido que todavía no se consideraba vencido. Su gobierno sostuvo una independencia incómoda durante años. Los españoles querían atraerlo hacia la obediencia sin pagar el coste de una campaña difícil. Vilcabamba quería reconocimiento, margen y tiempo. Cada conversación podía significar paz o engaño. Cada bautismo, cada carta y cada visita de frailes podía leerse de dos formas: como avance colonial o como maniobra de una corte que intentaba seguir existiendo en un mundo que se estrechaba. La muerte de Titu Cusi en 1571 desordenó ese equilibrio. Las circunstancias fueron confusas y la reacción en Vilcabamba fue violenta contra algunos españoles presentes. Para las autoridades coloniales, aquello ofreció una justificación perfecta. El último espacio independiente ya no era solo una molestia simbólica. Podía presentarse como peligro abierto, rebeldía obstinada y amenaza para el orden que el virrey Francisco de Toledo estaba decidido a imponer. La paciencia imperial se estaba acabando. Francisco de Toledo llegó al Perú con una idea clara: la conquista debía convertirse en administración. No bastaba con que los españoles hubieran ganado batallas. Había que ordenar tributos, trabajo, justicia, doctrina, minería y población. El virreinato necesitaba dejar de parecer una empresa de conquistadores para convertirse en una estructura estable de la monarquía. En ese proyecto, Vilcabamba era una anomalía intolerable. Toledo reorganizó el dominio colonial con una dureza sistemática. Las reducciones buscaban concentrar población indígena en asentamientos más controlables. El tributo y la mita debían alimentar la economía imperial, especialmente alrededor de La Plata. Cuzco, Lima, Potosí y los caminos del virreinato necesitaban una obediencia medible. La existencia de un Inca libre en la montaña no era un simple problema militar, era una contradicción política dentro del nuevo orden. Por eso la campaña final contra Vilcabamba tuvo algo de operación administrativa y algo de acto ritual. Toledo no perseguía solo a un jefe fugitivo. Quería cerrar una posibilidad jurídica, destruir un símbolo y demostrar que ya no quedaba soberanía indígena fuera del marco español. La última resistencia inca se convirtió en una prueba de estado. Si Vilcabamba seguía en pie, la conquista seguía incompleta. Si caía, el virreinato podía presentarse como dueño de una historia terminada. La ofensiva de 1572 avanzó hacia un territorio que castigaba cada error. Las columnas españolas y sus aliados indígenas no marchaban por un campo abierto, sino por una frontera de puentes, laderas, barro, ríos y vegetación cerrada. El enemigo no estaba siempre delante, podía estar arriba, oculto entre árboles, o al otro lado de un paso destruido. Cada jornada convertía la logística en combate. Las fuerzas de Vilcabamba intentaron usar el terreno como habían hecho durante décadas. Cortar accesos, retrasar avances, abandonar posiciones antes de quedar atrapadas, elegir cuándo mostrar resistencia y cuándo desaparecer. Pero el equilibrio había cambiado. Toledo había reunido autoridad, recursos y justificación.
La resistencia estaba golpeada por la muerte de Titu Cusi, por divisiones internas y por la presión acumulada de un virreinato que ya no era el caos de los primeros conquistadores. Cuando la capital selvática fue alcanzada, el final no tuvo la forma limpia de una batalla imperial. Hubo retirada, persecución, fuego, dispersión y captura. Túpac Amaru, joven heredero de la última línea de Vilcabamba, huyó hacia la espesura con los suyos. Las patrullas lo siguieron por ríos y caminos difíciles hasta alcanzarlo. La escena resume la tragedia de todo el proceso. Un imperio nacido para ordenar montañas terminó perseguido en la selva por otro imperio que ya había aprendido a usar sus propios aliados, sus propios caminos y sus propias fracturas. El regreso de Túpac Amaru a Cuzco fue construido como mensaje. No bastaba con capturarlo, había que mostrarlo. El antiguo centro del mundo inca, transformado por iglesias, casas españolas y nuevas autoridades, debía ver al último soberano libre reducido a prisionero. La plaza funcionó como escenario político. Allí se reunieron españoles, indígenas, clérigos, funcionarios y nobles locales. Cada mirada recibía una instrucción silenciosa. Esto era lo que quedaba de Vilcabamba. La ejecución, en 1572, buscó cortar una línea dinástica y producir obediencia. Pero los símbolos no obedecen siempre al poder que los organiza. Para Toledo, la muerte del Inca cerraba un expediente. Para muchos andinos, habría una memoria de pérdida. La cabeza que caía no era solo la de un joven rey derrotado, era la prueba de que el orden nuevo necesitaba matar públicamente al orden antiguo para sentirse completo. Cuzco no volvió a ser lo que había sido antes de Cajamarca, pero tampoco se convirtió en una página en blanco. Bajo las piedras coloniales siguieron respirando nombres, parentescos, relatos y ceremonias transformadas. La ejecución no eliminó la memoria inca, la hizo más peligrosa porque la convirtió en herida. 2 siglos después, otro Túpac Amaru cargaría con ese nombre como bandera de rebelión. Vilcabamba había caído, pero su eco no aceptó quedarse enterrado. El último secreto de Vilcabamba no es que estuviera escondida en la selva, es que la conquista necesitó décadas para apagar lo que decía representar. La historia fácil convierte a Cajamarca en un truco de sorpresa, a Atahualpa en el final inmediato y a los Andes en territorio vencido. La historia real es más incómoda. Después del golpe inicial hubo asedios, alianzas cambiantes, guerras civiles españolas, cortes indígenas paralelas, negociaciones, traiciones y campañas de exterminio político. Vilcabamba obliga a mirar la conquista como un proceso, no como un instante. También obliga a tomar en serio a los actores andinos en toda su complejidad. Hubo resistencia inca, pero también aliados indígenas de los españoles. Hubo nobles que pactaron, otros que combatieron, otros que hicieron ambas cosas según el momento. Hubo cristianización, pero también memoria propia. Hubo derrota, pero no pasividad. La caída de un imperio no fue el silencio de un pueblo, sino una disputa por quién podía narrar el mundo después del derrumbe. Cuando Espíritu Pampa volvió a recibir atención siglos más tarde, la vegetación cubría muros, plazas y caminos. La selva había hecho lo que los imperios no pueden evitar: borrar las pretensiones de eternidad. Pero bajo las raíces seguía la evidencia material de un estado que resistió más allá de su capital perdida. Vilcabamba no fue una nota al pie. Fue la última habitación encendida de una casa imperial que todos daban por quemada. Cajamarca fue el golpe que abrió la herida. Cuzco fue la capital tomada. Vilcabamba fue la prueba de que una conquista puede ganar el centro y aún así no poseer el final. Durante casi 40 años, los incas de la resistencia sostuvieron algo más que una guerra. Sostuvieron una posibilidad. La posibilidad de que el mundo anterior no hubiera terminado del todo, de que el Inca siguiera siendo algo más que un recuerdo vigilado por escribanos y soldados. Por eso, la muerte de Túpac Amaru en Cuzco no se siente como una simple ejecución, se siente como el cierre forzado de una puerta que llevaba décadas resistiendo. Toledo logró destruir la soberanía política de Vilcabamba, pero no pudo controlar la forma en que esa caída sería recordada. El poder español convirtió al último Inca en advertencia. La memoria andina lo convirtió en herida, símbolo y promesa. Todo imperio tiene su punto ciego. Roma no vio los Andes. España tardó décadas en comprender que conquistar un palacio no era lo mismo que conquistar una legitimidad. Y Vilcabamba, escondida entre montaña y selva, dejó una lección brutal. Los imperios pueden tomar ciudades, nombrar virreyes y alzar patíbulos en plazas llenas,
Pero mientras alguien recuerde que hubo otra autoridad posible, la ruina nunca está completamente cerrada. Si esta historia te dejó pensando, deja en comentarios qué caída imperial debería volver a mirarse desde el lado de quienes resistieron.